están aquí presentes, los que están a través de las redes sociales. Que el Señor sea bendiciéndole y guardándole. En esta noche continuamos con el estudio del libro de los Hechos, el último estudio, el último capítulo, ¿verdad? Capítulo 28. Así que hoy concluimos con el libro de los Hechos y hemos ido analizando, viendo la transformación de estos hombres de Dios, como el Espíritu Santo le fue transformando a cada uno de ellos. En la semana pasada nosotros estuvimos viendo, el miércoles pasado, la acción de gracia de Pablo al llegar a Roma y que tomó aliento, ¿verdad? Según el versículo 15, tomó aliento al ver a los hermanos y a Tito que fue a visitarle. A partir del versículo 16 nosotros vamos a ver diferentes sesiones en esta noche cómo Pablo concluye aquí en este capítulo. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 22 para que entremos de una vez en los detalles de Pablo. Dice el versículo 16 que cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron, les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestros pueblos ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón, he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Lo dejamos hasta el verso 22 y luego continuaremos viéndolo más adelante los otros versos. Vemos que Pablo ya en Roma, por la soberanía de Dios, es tratado muy bien. Se le permite alquilar una casa y recibir visitas. Según el versículo 17, su casa se convierte en la sede del cristianismo en Roma. Es decir, en esta casa donde Pablo está alojado, vienen todos los cristianos a visitarle a él.
y él tiene la oportunidad de hablar con ellos, de compartir las buenas nuevas, ¿verdad?, de salvación. Entonces hemos visto aquí que Pablo fue entregado a prefecto militar en el versículo 16. A este militar le tocaba mantener el orden en la provincia y administrarla judicialmente. Para entender su autoridad, pensemos en Pilatos. Él era prefecto, era un hombre que tiene la autoridad sobre ese lugar. O sea, él da orden y tiene a todos los soldados y los otros súbditos suyos que tienen que cumplir, ¿verdad?, la orden que este hombre le da. Entonces, aquí en estos versos, del versículo 16 hasta el verso 22, nosotros vamos a ver dos grupos que visitan a Pablo. En estos dos grupos vamos a observar detenidamente qué podemos encontrar en ello, qué enseñanza nos trae el Espíritu Santo en esta noche. Encontramos a jefes de las sinagogas y vemos entonces que Pablo, ¿se recuerdan que Pablo antes qué era lo que él hacía? Perseguidor de la iglesia. Era perseguidor primero de la iglesia, ¿verdad? Asolaba a los cristianos, ¿cierto? Iba asolando a los cristianos. Él mismo testifica que él lo arrastraba. Pero luego de ser cristiano, después de ser cristiano, ¿qué era lo que Pablo hacía? Siempre iba a la sinagoga. Se iba a las sinagogas, ¿cierto? Siempre iba a las sinagogas. Y ahora vemos aquí en estos versos que él, en vez de ir a la sinagoga, ¿qué es lo que están haciendo los hermanos? Vienen a su casa, o sea, él ya no va, sino que ahora le toca a ellos venir a donde él está a escucharle, ¿verdad? Entonces vemos que en pocas palabras se muestran abiertos, ¿cierto? Ya no están en esa forma en un lugar específico que tenían que ir con temor a la sinagoga y que allí iban los apóstoles buscando ese punto de reunión, sino que ahora abiertamente de toda Roma, todos los cristianos vienen ¿a dónde? A la casa a visitar a Pablo. Entonces vienen con ganas de escuchar más acerca de la palabra. Eso lo hemos visto en el versículo 22 hasta el versículo 23. Entonces, le importa la opinión de Pablo. En el versículo 22, ¿qué más vemos? No habían escuchado lo que dice Pablo, lo que Pablo está diciendo en el versículo 22. Estos son los judíos que él invita, ¿verdad? Que él hace venir para reunirse con ellos. Entonces vemos que Pablo puede razonar con ellos, ¿cierto? Pablo asegura que no va contra la cultura del pueblo, de su pueblo, ¿cierto? Versículo 17, le lleva a la realidad que todo es tema religioso y no son problemas con la ley romana. O sea, Pablo no tiene ningún problema con su pueblo judío y mucho menos con la ley romana.
todo lo que Pablo está sufriendo no es más que por causa de ¿qué? Del Evangelio, por predicar el Evangelio de ¿qué? De Jesucristo. Y aquí vemos nuevamente que estos judíos le llaman, ¿cómo le llaman a los cristianos? A lo que Pablo le está diciendo, ¿cómo le llaman? Sectas. Y recuerdan que capítulos atrás nosotros estuvimos viendo cuando al principio que Pablo está siendo preso en Jerusalén, también le llaman que es una secta. Entonces Pablo aquí le está explicándole a ellos que no es porque él haya hecho absolutamente nada, sino porque él predica el Evangelio a esto que ellos le llaman sectas, ¿verdad? Y hemos visto en los capítulos anteriores que le llamaron también lo del camino, ¿cierto? Los del camino. Entonces, esta es la razón por la que Pablo está siendo preso. Y yo creo que, bueno, no es que creo, sino que es una de esas formas en la que una persona sufre inocentemente por causa del Evangelio, ¿cierto? O sea, está preso, está limitado a su libertad, tanto de expresión religiosa como personal, en su alimentación, en su cuidado, está limitado por causa de predicar el Evangelio. ¿Qué usted piensa? ¿Que fue el único? ¿O hoy día eso también se sigue repitiendo? ¿Qué piensan ustedes? Sobre que el único no fue. Que el único no fue. Porque si no, los mártires que hay por ahí no. Hoy día hay muchos cristianos en esta era, en el tiempo nuestro ahora mismo, hay muchos cristianos que están siendo presos, sentenciados a muerte por causa de predicar el Evangelio. O sea, estamos hablando de en el tiempo de Pablo, 50 años después de Cristo, pero estamos en 2024 y también estás viendo la misma persecución. Sí, hay muchos países que rechazan la palabra. Está el hermano primero, ahora te leo. Pero ya no vamos muy lejos, hace un año, creo, un mes, Daniel Ortega agarró y, bueno, yo soy cristiano, católico, obviamente, no soy cristiano, y agarró a 200 y pico de sacerdotes, lo expatrió, no, pero de allá de su país, lo sacó de allá, y uno de ellos, o dos, creo, no, yo no me voy, tú te vas, pues está bien, preso. Después hablaron con él, no, para que te vayas. Llegaron a acuerdo. No, es que no me voy. 260 años de prisión. Listo. Es tremendo, ¿no? Iba el hermano aquí. Hay muchos países que están aboliendo la palabra del Evangelio, las Santas Escrituras, más hoy en día en la parte educativa de los colegios ya no están aceptando que el adolescente se forme en espíritu, sino que se forme a la manera del mundo. Por eso están rechazando la palabra. Le prohíben expresarse, ¿sí? David. Que tampoco hace falta mirar muy lejos, porque ahora con la ¿cómo se llama? La woke esto, ¿no? La cultura woke esta, la que ahora cada uno puede ser lo que quiera. Si yo ahora a un crío que dice, a un niño que dice que es una niña, si yo le hablo la palabra, voy a ser multado. O sea que, ¿no? Si yo digo, Dios hizo al hombre, hizo a la mujer y ya, ¿no? No hizo hombres equivocados, Dios no se equivoca y pone... Pues con eso yo no puedo decirlo libremente. Incluso si aquí hubiese alguien ahora mismo, no cristiano, sino un infiltrado, me podría denunciar tranquilamente por lo que acabo de decir, y no he dicho nada mal.
O sea, que no hace falta irse a los... Que sí, hay países que te matan, ¿no? O sea, pero aquí vamos por el camino. Sí, por Prefiero que me ejemplo, maten a que me pongan 60.000. Eso se llama la violación del tiempo. Se llama en, violación del tiempo. en los países donde no aceptan el Evangelio, porque el Evangelio ha llegado a todos los lugares, pero hay países que no aceptan el Evangelio, y a las personas que han aceptado a Cristo le han condenado mucho, le han cortado la cabeza, y otros están en condena, bajo juicio de muerte, o niegan a Cristo, o lo dejan a él, lo llevan lo ahorcan o le cortan la cabeza. Entonces, todavía en este tiempo nosotros, el Evangelio está sufriendo mucha violencia, igual que en aquellos tiempos, aunque en otros países está más abiertamente, porque hay democracia, libertad de expresión en cierto sentido, pero bueno, tenemos el mismo problema que tenían los apóstoles, aunque un poco más limitado, vamos a decir así. David va a decir algo. Sí, quería decir que aquí también nos matan, porque te ponen una multa de 60.000 euros, por decir, y están muertos en vida. Prefiero que me corten la cabeza, que me metan una multa de esas. Yo siempre he dicho que el Evangelio nunca ha dejado de ser perseguido. Es que se está viendo en la actualidad que hoy en día el que predica lo quieren callar, o sea, lo quieren apartar. Exactamente. Entonces, para retomar el tema, en el primer grupo, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Qué hemos visto en el primer grupo? Los jefes de la sinagoga. Hemos visto que... Que no tienen ni idea por qué está Pablo aquí. ¿Eh? Que no tienen ni idea por qué Pablo está ahí. Exactamente. No saben por qué Pablo está ahí. Pablo sí sabe por qué él está ahí sin haber hecho nada, por causa de verdad del Evangelio. Y vemos que los jefes de la sinagoga, los cristianos y las personas que están ahí cercanas a Pablo, ellos están recibiendo esa bendición, ¿verdad? Están recibiendo el mensaje de la salvación a través de Pablo. Encontramos un segundo grupo en el capítulo 23 hasta el versículo 24, versos 23 y 24. Vámonos allá y vamos a ver este segundo grupo. Dice: y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Versículo 24 dice: algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Otro grupo. Dice que venían, ¿verdad? ¿Cómo venían? Mucha gente. Dice, venía mucha gente al lugar donde Pablo estaba alojado. Hablan desde el amanecer hasta el anochecer. Es tremendo Pablo, ¿eh? Tenía guantes este hombre, ¿no? Para hablar. Desde el amanecer hasta el anochecer, recibiendo no a una gente, sino a muchas gentes. Según el versículo 23. El resultado es el de siempre. Algunos creen, otros no creen. Y esto se repite, ¿no? Siempre se repite lo mismo. Nosotros hablamos continuamente con la gente. Algunos creen y otros
no creen. Le cuesta, ¿verdad? Creer. Pero cuando Jesús predicaba, sucedía lo mismo también, ¿o no? Sucedía lo mismo. Jesús, aún haciendo milagros, resucitando muertos, y todo lo que andaban con Jesús, Los mismos seguidores. no le creían, y aún, como dice el hermano Tomás, que era uno de los seguidores de Jesús, estuvo ahí en el ministerio de Jesús todo el tiempo y aún no creía que Jesús había resucitado, tenía dudas. Y eso no nos pasa solo a nosotros, que nosotros a veces nos vamos tristes cuando nosotros hablamos, cuando nosotros predicamos y nosotros queremos que la gente acepte lo que nosotros le estamos diciendo. Es una obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence, es el Espíritu Santo que trata con las personas y le permite que esa persona acepte a Pastor, Cristo, pero ¿verdad? Tenga fe en había Él. algo que ellos veían y no creían. Ese es el problema, que veían y no creían. Dichosos son los que no vieron y creyeron. Así es. Bueno, vamos al verso 25 y el versículo 25, vamos a ir verso por verso, de ahí en adelante vamos a ir viéndolo uno por uno y vamos a ir avanzando. Dice, al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías, el profeta. No estaban de acuerdo con lo que Pablo le decía. Pablo afirma lo dicho por el Espíritu por boca de Isaías sobre la incredulidad de Israel. Y entonces los que escuchaban, lo que estaban escuchando, se fueron divididos entre ellos. Uno creía, otro no creía. Entonces venían, bueno, lo importante es que venían, ¿verdad? Que venían muchas personas y escuchaban. La Biblia dice que la fe entra, ¿por qué? Por oír, ¿verdad? La palabra. Y no debemos nosotros enojarnos, ¿verdad? Pablo no se enojaba porque venían mucha gente y él perdía el tiempo hablándoles y unos se iban disgustados y no aceptaban lo que él les decía, ¿verdad? Él seguía hablando, seguía predicando, seguía enseñando las buenas nuevas de salvación. En Hechos, versículo 28, ese versículo, el verso central de este estudio, dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Sabed pues, dice, ¿verdad?, que a los gentiles es enviada esta salvación. Lo que era un deber, lo que era una responsabilidad del pueblo de Israel, predicar el evangelio, y hemos visto como él le da un texto bíblico del profeta Isaías, y ellos no aceptaban, ¿verdad?, la enseñanza, las escrituras, la profecía del profeta. Y Pablo le dice una gran verdad. Ese pueblo que andaba en tiniebla vio una gran luz, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver dos cosas en este verso, en el versículo 28.
observemos la palabra enviada. Pablo le dice que la intención de Dios es salvar al mundo, no solo a los judíos, sino también a los no judíos. Jesús lo afirma en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Se lo saben? ¿Quién no se lo sabe este verso? Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el mismo Jesús que está diciendo, que está confirmando. Ya lo que los profetas venían profetizando, ¿verdad? El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. ¿Quién era ese pueblo que andaba en tiniebla? Los no judíos, los gentiles, ¿verdad? Y aquí Pablo no está haciendo otra cosa más que confirmar lo que los profetas han dicho y lo que Jesús también ha afirmado, que el plan de Dios no era solamente salvar al pueblo judío, sino a toda la humanidad. De tal manera, hermanos, que nosotros podemos encontrarnos desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuál es el propósito de Dios hacia la humanidad? Perdonar, redimir a todo aquel, ¿verdad? Y por todo murió, ¿cierto? Por todo Él murió. O sea, no solamente por uno ni por otro, sino por todo Él murió. David, ¿tú querías decir algo? Sí, ahora que no hemos saltado del 25 al 28, no sabemos lo que ha dicho Pablo. Yo sí que sé lo que ha dicho, pero sí, que no hemos de saltar sobre los versículos. Hemos leído hasta el 26. Hasta el 25. 25 solo. Hemos saltado del 25 al 28, hemos dejado. Es que para mí es curioso lo que dice Pablo ahí, porque para mí es fuerte lo que le está diciendo, y lo llevamos también al principio, que hemos dicho que pasaba lo de siempre, ¿no? Que él predicaba a los creyentes y a todos no, pero es que no está pasando lo de siempre. Porque si pasara lo de siempre, el que está viviendo en una casa alquilada ya vive sin quemar la casa. Pero aquí la gente simplemente, unos creen y otros no, y se van tranquilamente, nadie forma. Y me sorprende porque lo que les dice en el 26 y en el 27, Bueno, vamos a leerlo. es bastante fuerte, ¿no? Sí. Bueno, y lo leemos. Dice verso 26, diciendo: ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. De otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Esto es lo que el profeta Isaías ha profetizado, y es lo que Pablo le está diciéndole a ellos, ¿verdad? Al grupo, me imagino que los que no aceptaban se fueron, y Pablo empieza a decirle eso a los que se quedaron ahí, ¿verdad? A los que aceptaban, a los que escuchaban, ¿cierto? Y él empieza a decirle: bien ha dicho el profeta, ¿no? Eso es lo que Pablo estaba viviendo en ese momento, es lo que está sucediendo, ¿verdad? Con estos hombres que no aceptaron el evangelio, que no aceptaron lo que Pablo le estaba diciendo, y Pablo le tiene que citar este texto bíblico del profeta Isaías. Ahora que ya estamos en el contexto, yo quiero decir que la valentía de Pablo, porque ahí estaba, cuando llegó que no lo culpaban de nada, nadie sabía por qué estaba ahí, y los que lo culpaban no habían venido. Y él, en vez de aprovechar eso y estarse callado, va y suelta semejante cosa.
Que ahí tiene fe y valentía, ¿no? Porque- Lo culpaban y no tenían pruebas suficientes para buscarlo. Por eso, si no lo Bastante tiene, valiente. él se las da, porque le está diciendo, vosotros estáis sordos y ciegos, no sé, yo lo veo valiente, ¿no? Sin embargo, pero cuando las cosas son, como dice David, tiene la razón, ¿eh? Pero luego el verso termina diciendo que él hablaba abiertamente, o sea, ya así que era más limitado lo de Roma, porque por ejemplo en Éfeso, en otras ciudades, había Lo fuego. hubiesen quemado ya. Sí, por esa misma palabra, sin embargo, me parece que eran más. Claro, además ahí estaba el prefecto, ¿cómo es? También ellos sabían dónde iban a hacer la suya, supongo, porque en Roma había más militares, había más centuriones. Y también Dios hace que sea así en su soberanía, para que Pablo desde ahí sea como decía, la sede del Evangelio. Ahí está Dios orquestando y organizando, porque después de semejante recordatorio de Isaías, piedras. Se hubiera sido en otra ciudad. Sí. Entonces, yo creo que lo que predicaban anterior en ese tiempo también hacen lo mismo que ahora, que usan los versículos o estudian lo que hace conveniencia. Lo que les conviene o lo que en ese momento, eso predican. Porque veo que él estaba citando lo mismo que decía la ley, lo que dice la palabra, entonces ellos no lo creían. Exactamente. Bueno, es que el Nuevo Testamento es todo texto del Antiguo Testamento. O sea, cuando leemos el Nuevo Testamento, casi todo lo que ellos están haciendo, todos los discursos de ellos son del Antiguo Testamento. Son profecías, ¿verdad? Profecías. O sea que el Nuevo Testamento no existiría si no fuera por el Antiguo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento existe por el Antiguo Testamento. Y tú estás leyendo en el Nuevo Testamento, tú vas a encontrar citas bíblicas que son del Antiguo Testamento, de los profetas. Desde Génesis hasta Malaquías, tú vas a encontrar a Jesús, o a Juan, o a cada uno de los apóstoles hablando de lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Jacob? Sí, es que sí, un poco de confirmación sobre esto, y es que no puede existir un nuevo pacto, un nuevo testamento si no hubiera El antiguo. si no hubiera un antiguo. Cuando vemos en el libro de los Hechos, capítulo 7, el discurso de Esteban antes de ser apedreado, el discurso que Esteban estaba dando allí era fuerte. Sí. Y él empieza hablando por Abraham, Isaac, Jacob, y empieza a mencionar de todos los patriarcas, los profetas, y ese fue el motivo de que más con rabia se llenaban y le apedrearon. Aquí lo de Pablo, pues él cita la palabra, y es que esto nos da la confirmación de que la obra de Dios es tan perfecta y es tan clara que no tiene errores. Porque es que si no tuviera aquí esta repetición de lo que es la profecía del libro de Isaías, el libro de los Hechos se quedaría incompleto, ¿no? Porque es que esto tiene que suceder así. Cuando Jesús llega al templo, él también cita el libro de Isaías cuando abre el rollo, que le dice: el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha unido. Él estaba repitiendo lo que ya estaba profetizado de mí. Sí. Así es. Bueno, pues viendo entonces los versos, el versículo 27, creo, ¿no lo leímos? ¿O sí? Sí lo leímos, ¿no? El verso 27. Sí, Versículo 28. Pues nos vamos entonces al 28 en las dos cosas que vamos a observar aquí. Enviada, la palabra enviada. Pablo le dice que la intención de Dios es salvar al mundo, no solo a los judíos, sino también a los no judíos, ¿verdad? La confirmación está en Juan 3:16.
Entonces Dios desea salvar al mundo, no solo a un grupo de personas determinadas, sino a todas las personas. La salvación es de Dios, no depende del hombre, ¿verdad? Depende de Dios. Pero esta verdad del Evangelio, que Jesús es el Señor, fue un problema constante para muchos judíos. Ahí estaba, ¿verdad?, el problema, porque ellos no aceptaban. Recuerden que el mismo Dios dijo que su nombre sería conocido como el Señor. Para el pueblo de Israel, ese nombre, Señor, era sagrado. Era sagrado ese nombre. De hecho, ellos tenían temor a pronunciarlo. Y cuando lo escribían, si alguien lo escribía mal, no podía borrarlo, ni romper, ni quemar donde estaba escribiendo. Fuera papiro, fuera una piedra, fuera en una madera. Tenía que guardarlo, hacían un agujero y lo enterraban allí. De tanto temor que le tenían a este nombre, Señor. Y que ahora venga Jesús diciendo que Él es el Señor. Eso era chocante para los judíos. Y Pablo está predicando el Evangelio del Señor Jesús. Esto chocaba, ¿verdad?, contra ellos. Y por tal razón, el pueblo judío nunca quiso aceptar a Jesús como el Señor, el Mesías. Muchos sí le aceptaron, otros no. ¿David? Que aparte de eso, el único que rompió, quemó, no sé qué hizo con la palabra fue el rey Joaquín este. Y Dios le dio lo suyo. O sea, Sí. como para quemar o romper o nada. Pues sí. Sí, que era un hombre muy temeroso, el nombre del Señor, y Dios era un Dios muy celoso, ¿verdad?, con lo suyo. La siguiente palabra que nosotros encontramos es oír. En hebreo, Shema, que significa entonces oír o escuchar, prestar atención, obedecer y comprender la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, encontramos esta frase que dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces la palabra Shema, que el verbo es escuchar, oír para los judíos. Esta palabra significaba lo mismo, el lenguaje que nosotros tenemos en nuestro idioma. Escuchar, ¿qué significa? Para nosotros, ¿qué significa escuchar? Prestar atención detenidamente, ¿verdad? Atender. Observar, atender, ¿verdad? Y oír, ¿qué significa? Bueno, yo oí que habían dos por ahí discutiendo, pero tú no sabes de qué era. Si lo hubiera escuchado, le hubiera dado detalle, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo. Entonces, para nosotros, oír no es lo mismo que escuchar. Sin embargo, el Shema es tan oír como escuchar, tiene el mismo peso. Es lo mismo en hebreo. Entonces, aquí oír, Pablo les dice que los gentiles sí oirán. O sea, pero escucha, Pablo le está hablándole a ellos el Shema. Los gentiles sí oirán. O sea, cuando tú lo leas, no lo interpretes, bueno, como decimos los latinos, entra por un oído y sale por otro oído.
No es esto, ¿no? Sino atentamente. Ellos sí van a atender. Ellos sí van a escuchar, ¿verdad? Oirán, escucharán, prestarán atención, obedecerán y comprenderán la palabra de Dios, distinto a ellos, distinto al pueblo, teniendo ahí el mensaje, ¿verdad?, que Dios le dio a través de Moisés, a través de los profetas, y no prestaban atención. Jacob. Así que en la nueva traducción viviente dice así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido en esta versión de Reina Valera, dice se ha enviado. O sea, aquí se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. En la Reina Valera dice ellos la oirán. Pero no es solamente escucharla, es que la aceptan. La van a aceptar, exactamente. Entonces, en hebreo no existe diferencia entre oír y escuchar, como ya es dicho, como en el castellano. Sabemos que para obedecer primero hay que escuchar. Entonces, Shema, oír, es importante. Es importante. Escucha Israel, ¿verdad? Y el pueblo de Israel oraba todos los días, la mañana, mediodía y por la noche. Ellos oraban esa frase de esos versos desde el versículo 4 hasta el versículo 6 del capítulo 6 de, ¿qué leímos? Del libro de Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6. Desde el versículo 4 hasta el versículo 6 ellos lo oían. Y añadieron otra oración que era dándole gracias a Dios porque lo había hecho a ellos hombre y no mujer. Añadieron también a la oración. Y en Levítico encontramos también el que Jesús está citándole a aquel levita que vino, escriba que vino a Jesús a preguntarle que cuál era el gran mandamiento, ¿no? Se encuentra también en Levítico. Entonces vemos que ellos sí tenían la palabra, sí tenían un mandato que obedecer, algo que escuchar, ¿verdad? Y que tenían que ejercerlo. Entonces, el conocimiento de ellos tenían, pero no lo obedecían. Exactamente. Entonces, leemos vamos a leer para hacer una pregunta. Saltamos versículo 30. Si quiere podemos leer versos 29 y 30. ¿Verdad, David? 29 y 30 dice: cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Versículo 30. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo. Según vemos que Pablo permanece 2 años en prisión. ¿Qué crees que pasará ahora? Yo tengo una duda. ¿Cómo pagaba el alquiler? Estaba preso. Cobraba los que iban allí. A los filipenses. Por cuenta propia, alquiló una casa por cuenta propia. Sí. A los filipenses él escribe agradeciéndole por la colaboración, por ser fielmente agradando a Dios y también por suplirles a él en sus necesidades. Entonces me imagino que las iglesias, que los cristianos le mandaban a él ayuda, le mandaban ofrendas
y para que él pudiera pagar y para que se alimentara. Bueno, la Biblia no lo indica aquí, pero sí cuando leemos el libro a los Filipenses sí que encontramos el agradecimiento de Pablo hacia ellos porque ellos le habían colaborado fielmente. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasará ahora? Duró 2 años, él está predicando, unos aceptan, otros no aceptan, unos que se van disgustados, otros que están contentos de tener a Pablo allí, y Pablo dura 2 años ahí en la prisión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo han leído el capítulo? ¿Qué ha pasado después? Bueno, el otro día comentabas, ¿no? que si escribió la carta a los Efesios o a los Filipenses cuando estaba ahí, ¿no? Pues que siguió predicando A través de las cartas. a través de las cartas a los que estaban ahí, y a través de las cartas llegaba a otros lugares también, que no perdía el tiempo. Él mandaba cartas de exhortación a los hermanos, ¿no? Y muchos se dieron cuenta que el Espíritu también sí estaba en él y él comenzó a sanar. Y comenzaron a darse cuenta del don que él tenía por el Eterno, por su Hijo. ¿Qué más? ¿Qué pasaría con Pablo ahí en la prisión esos 2 años? Bueno, escribió Claro. a los Efesios, escribió carta a lo que era los Filipenses. Fueron muchas cartas que Pablo escribió, aún había estado preso. Bueno, él estaba preso, pero la palabra no estaba preso. Correcto. O sea que También él recibe a visita. Sí. Ahí, porque le dicen dile a fulano que me envíe el abrigo y los rollos. Ahora no me acuerdo qué era. Entonces él recibía visita, o sea, él estaba ahí haciendo un trabajo excelente. Muchas veces nosotros nos vienen tiempos que no anhelamos, como la prisión, como una escasez, como una enfermedad. Y yo siempre digo que uno como que no asimila, pero esos tiempos, si Dios lo permite, también puede ser una bendición, aunque uno está sufriendo, porque claro, él estaba en un lugar que no podía moverse. según lo que analizan el tema, en la Biblia no está, pero los estudiosos en las historias secular, ellos dicen que Pablo tenía horarios para preparar discípulos, para preparar personas, le daba estudio a personas, dedicaba mucho tiempo para preparar personas para que ellos pudieran llevar iglesia. O sea, Pablo no solamente hablaba mucho, no solo recibía a muchas personas, se pasaba el tiempo solamente en eso, él aprovechaba el tiempo haciendo muchas cosas. Por ejemplo, primero escribió las cartas llamadas las epístolas de la prisión. Estas epístolas son Efesios, Colosenses y Filipenses, en el año 60 después de Cristo. Y segundo, también la carta personal, la carta dirigida a Filemón. ¿Saben quién era Filemón? ¿Saben quién era y por qué él escribe una carta a Filemón? Era un hombre Era pudiente, Era pudiente y tenía un esclavo, y este esclavo se le escapó y estaba preso, ¿cierto? ¿Eh? Sería que le robó, tenía pendiente que, bueno, de una manera u otra. ¿Cómo que no perdonar? Sí, estaba en la cárcel y allí él aceptó a Cristo con Pablo, y luego a ser rescatado, entonces Pablo le envía una carta y le dice que lo reciba como un hermano, ¿verdad? Entonces Filemón recibe a Onésimo, lo recibe nuevamente en su casa. Bueno, en el libro de Filemón
Me imagino que está ahí la historia, ¿verdad?, de este esclavo. Bueno, el versículo 31. Sí, porque dice, se apartó de ti por algún tiempo. Algo pasó que se fue corriendo. Se apartó. Sí, yo sé que... Sí, pero ya después Pablo ve su transformación, porque Pablo dice, cualquier cosa, ajustamela a mí, ¿no? A mi cargo. Dice que Pablo ya estaba metiendo la mano en fuego por él. Sí. Versículo 31 dice, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Bueno, aquí encontramos dos frases más. En este verso, Pablo dice que predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Escucha bien, predicando y enseñando. Y tú me dirías, pero no es lo mismo predicar y enseñar. ¿Qué ustedes qué piensan? ¿Es lo mismo predicar que enseñar? A ver, atrás. Voy a poner un ejemplo. Él estudió contabilidad y yo estudiaba contabilidad en la UAS. Yo estaba en una clase y le digo yo a ella que no entiendo. En la UAS podía entrar. Cuando digo UAS para lo que era la universidad. Y ella entró un día y tomó clase conmigo y me dijo, claro, tú lo vas a entender, porque él sabe lo que está explicando, pero él no lo da a entender. Yo lo entiendo porque ya yo me manejo, entonces eso pasa mucho. Hay personas que no tienen la vocación de transmitir el mensaje y saben, o sea, tienen mucho conocimiento, pero como que no tienen la pedagogía, la manera de transmitir ese mensaje y por ende el mensaje no llega. Ahí eso sería. Bueno, la diferencia es esa, que hay personas que tienen esa virtud, ese don de poder transmitir lo que están diciendo, y otros sí tienen el conocimiento, pero por alguna razón no les llega al público. Sí, es correcto. ¿Jacob? Sí, es que cuando se prepara un sermón, ¿no?, y para exhortar o predicar, pues se requiere una elocuencia, un poco de elocuencia, que es lo que el hermano dice, donde la persona puede entender. Entonces no es lo mismo cuando un domingo uno prepara un sermón para dar una prédica que lo que tú estás haciendo ahora mismo, enseñando en un estudio bíblico abiertamente, que se aprende. Aquí se está enseñando y se está aprendiendo. Bueno, para mí el predicar es administrar, y al tú al administrar la palabra estás dando estudio, estás enseñando. Pero la diferencia entre predicar y enseñar es lo mismo, o sea, el predicar es un nombre, y el tú le estás predicando, estás administrando, y estás predicando, pues él tiene conocimiento de lo que estás hablando, lo que estás haciendo. Y la ministra a la vez está dando estudio, enseñanzas. Jesús. Para mí predicar es como expresar la palabra, y enseñarla es como para un profesor, enseñarla para que tú le enseñes a otro. Más o menos. Sí. Sí. Como tú enseñarle para que... Pero yo estoy con los hermanos, los de al fondo, el hermano Leo y su esposa. O sea, es verdad que hay unos que tienen un don que cuando enseñan, que cuando predican, es algo como que te llega a entender lo que están, el tema de la exhortación que están dando lo comprendes más claro. Y yo sí creo que hay un don ahí, porque muchas veces... Por ejemplo, cuando, uniéndome a todo lo que dicen los hermanos, no es lo mismo predicar que enseñar una clase bíblica. Porque cuando tú vas a un nuevo creyente, entonces él es como, o sea, él estaba extendiendo el reino, pero preparando para el reino. Porque no es lo mismo cuando, como han dicho los hermanos, tú estás transmitiendo unas líneas generales. Pero cuando tú se baja un poquito el grado, para luego, para el visitar
abuelita que no fue a la escuela entiende y el niño. O sea, y a veces queremos hablar en griego y entonces los niños no se enteran. Entonces él predicaba y enseñaba, o sea, era pedagógico, y bajaba el nivel, porque Pablo estudió la pega, explicaba las cosas que los demás no podían entender, no llegaban a entender, ¿verdad? Es que ese es el amor que tú le tengas y la fe que tú le tengas, porque tú puedes leer, pero si no retienes, o sea, no hiciste nada. O sea, todo el amor y la fe que tú le tengas a la palabra. Mira, yo pasó cuando era así de la edad adolescente que estaba estudiando, yo estaba que me ganaba mi reglazo, porque yo la de matemática no le entendía nada. Y lo primero que decían, pregunten si no entienden, pregunten si, que yo iba y preguntaba como loquita. Siempre era, no entiendo. Y cogía la escuadra, la regla y me decían, abre la mano, tome su reglazo para que comprenda, ¿sabes? Sí, me daba reglazo. Era mi manera de no entenderlo. Y yo decía, pues no entiendo. Ya estoy lo que ha dicho Jesulín, no, Joselín o el hermano José Luis, ¿no? Es que, a ver, enseñar es una cosa, pero yo creo que predicar, en la misma predicación enseña. O sea, no es lo mismo enseñando y predicando, pero predicando y enseñar sí. O sea, que aquí el orden sí que altera el producto. Exactamente. Mira, dice predicaba y enseñaba. Entonces yo puedo predicar, ¿cierto? A ver, perdón, pastor, ellos no habían mucho sobre el reino de Dios. Daniel 4 te dice que si querubines y serafines. Entonces, claro, predicar es también anunciar, pero enseñar de Jesús, los judíos no sabían, pero los gentiles menos. Entonces, enseñar esa pedagogía es el Hijo de Dios. Pedro se planta y le dice, Señor y Cristo. O sea, enseñar hay algo más intencional. Así es. Sí, bueno, yo con poca palabra puedo decir que, por ejemplo, imaginémonos a Pablo dándole el sermón y luego a muchos que no han entendido, oye Pablo, ¿qué fue lo que tú quisiste decir con esto? Y Pablo entonces vuelve otra vez a explicarle detenidamente lo que él quiso decir o lo que los profetas dijeron. ¿Cierto? ¿Recuerdan al eunuco y Felipe? El eunuco iba en su carruaje, iba leyendo el libro de Isaías 53 y cuando Felipe sube le dice, entiende lo que lee. ¿Y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y Felipe entonces le explica, ¿verdad? Pues eso es enseñar, le explica. Y Felipe entiende. Entonces cuando una persona enseña es porque la otra persona entiende. Si la otra persona no entiende, porque tú no le has enseñado, tú le has predicado, tú le has dicho, pero esa persona no ha entendido. ¿Sí entienden, no? Entonces Pablo, ¿qué es lo que hacía? Lo que hacía, predicaba, pero también le enseñaba, le explicaba detenidamente para que ellos entendieran. El que quiere enseñar lo que quiere que el otro entienda, y por eso lo repite una y otra vez. Hechos capítulo 4, verso 29. Vamos a leerlo. Hechos 4, 29. Porque aquí lo que está sucediendo, aquí en este momento, es una respuesta ¿a qué? A una oración. Mira, dice, ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Y hemos leído en el versículo 31 que Pablo predicaba y enseñaba como él enseñaba, con libertad, con toda libertad, ¿verdad? Entonces, Pedro ora para poder hablar con denuedo la palabra de Dios, porque tuvieron la primera amenaza ante el concilio judío. Muchos años después, Pablo puede predicar esa palabra abiertamente y sin impedimento. Aunque ellos también disfrutaron, pero
Pero aquí ahora vemos que Pablo está disfrutando, ¿verdad?, de resultado de una oración que se hizo muchos años atrás. Entonces aprendemos que la respuesta a nuestras oraciones no son personales, sino propósitos eternos. Ana pide por un hijo y ella le dice al Señor que ella se lo va a dedicar para que esté sirviendo ahí en el templo. Pero Dios, ¿qué fue lo que le da? Un profeta al pueblo de Israel. Entonces nosotros, ¿cómo oramos? ¿De qué manera nosotros oramos? ¿Verdad? Nuestras oraciones repercutan luego en otras personas. Nosotros oramos, pero nosotros no oramos solo por nosotros, ¿verdad? Sino que nuestras oraciones tienen una acción que luego la van a disfrutar, ¿quién? Otras personas. Por eso es bueno nosotros saber cómo oramos y a quién nosotros lo oramos. Pablo testificó a todo el pretorio. Filipenses capítulo 1, versículo 13. Y se relacionó con los creyentes de dicha ciudad. Entonces, si quiere leer ese Filipenses capítulo 1, versículo 13, ahí va a ver con lo que Pablo está explicando, ¿verdad? Bueno, entonces dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. O sea, ¿sabe? La guardia pretoriana era el que era jefe. O sea, a ese alto rango militar. A tanto a él como a todos los demás, Pablo le daba el evangelio, no importaba quién fuera. Así que de tal manera Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Con nadie, con todo, ¿verdad? Es el plan de Dios, ¿cierto? Según la tradición y las cartas a Timoteo y Tito, se deduce que Pablo fue liberado después de 2 años de estar preso. Después de 2 años. En el año 67 el apóstol Pablo fue arrestado y llevado de nuevo a Roma. En este segundo arresto fue privado de libertad y más adelante es mandado a matar por Nerón. Nerón se suicida en el año 68 después de Cristo. Habrá muerto antes, pero no después de este evento. Entonces, el libro de Hechos narra la historia de la iglesia cristiana por el mundo conocido desde Jerusalén, Antioquía, Efeso, Roma, hasta nosotros, como lo mandó Jesús. ¿Qué aprende de esto? Bueno, aprendemos en este libro que el Espíritu Santo impulsó y llevó la salvación a personas diferentes. Mercaderes, Simón el curtidor, viajeros, el eunuco, esclavos, la joven endemoniada, carceleros en Filipos, hombres como Apolos, mujeres como Lidia, gentiles como Cornelio, judíos como Dorcas, ricos como Festo, pobres como el cojo, brujos como Limas, perseguidores como Pablo, muchos de ellos cambiados por el mensaje de Dios le ha hecho Señor y Cristo, en Hechos capítulo 3, versículo 36. Es el sermón de Pedro. Hermano, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que hoy nuestro mundo sigue cambiando con el mismo mensaje. Cristo Jesús es el Señor y Salvador para todo aquel que le sigue. Hoy Dios sigue enviando salvación para que muchos más oigan y crean en el Evangelio de la salvación.
tú y yo somos una antorcha, ¿verdad? Que debe de alumbrar, que debe de permanecer encendida para que los demás puedan conocer a Cristo, ¿verdad? La antorcha del Evangelio pasó de las manos de la nación judía a todo el que cree y predica a Cristo. Y eso somos tú y yo, ¿cierto? Así que esperemos que esto que hemos aprendido de Pablo nos ayude a que nosotros podamos fortalecernos cada vez más en él y que no tengamos ningún temor, así como él no tenía temor de predicarle, no importaba a quién fuera, sino que él daba el mensaje de la salvación. Pues que Dios te bendiga.